estábamos revisando las posiciones particulares, empezando con la recta cualquiera, que tiene la característica de ser oblicua. Luego consideramos la característica de paralelismo, donde tenemos en primer lugar a la recta horizontal, que en la figura espacial es paralela al plano de proyección horizontal y oblicua al vertical. Siguiendo con la característica del paralelismo, tenemos la recta frontal, que en este caso es paralela al plano de proyección vertical y oblicua al horizontal. Es interesante lo que pasa si ustedes pueden hacer relaciones. Por ejemplo, en este caso se pueden dar cuenta que la recta horizontal y la recta frontal son opuestas, ¿sí? Son parecidas, pero son opuestas. Entonces ustedes pueden hacer esa relación. Si la recta horizontal es paralela al plano de proyección horizontal, la recta frontal es paralela al plano de proyección vertical. Pueden empezar a hacer esas relaciones para no confundirse. Sería interesante que también lo piensen de esa manera. Entonces tenemos una recta frontal que en este caso es opuesta a la horizontal y lo que hace es estar paralela al plano de proyección vertical y oblicua al plano de proyección horizontal, como se ve en la imagen de la derecha. Y en la figura descriptiva esto se representa de esta manera. Tenemos entonces una proyección horizontal que queda paralela a la línea de tierra y una proyección vertical que queda oblicua y se ve en verdadera magnitud. Y se ve en verdadera magnitud porque está paralela al plano de proyección. Es importante que empiecen a ver situaciones. Entonces se van a dar cuenta de que cuando ustedes tienen, por ejemplo, la sombra de algo, ¿sí? Cuando ustedes ven la sombra de algo, se van a dar cuenta de que cuando el objeto que arroja la sombra, creo que se imaginen la luz de su pieza o la luz de donde están, y que viene de manera ortogonal a 90 grados, un objeto que está en el espacio, vamos a decir, por ejemplo, mi celular, ¿sí? Entonces yo tengo la luz de arriba, viene, le hace la sombra, y el estar paralelo al piso, la sombra de mi celular va a tener el mismo tamaño, porque está paralelo al piso. Por eso es que vemos en verdadera magnitud. Por ejemplo, acá en la recta horizontal vemos que la proyección horizontal está en verdadera magnitud y en la recta frontal vemos que la proyección vertical está en verdadera magnitud. Eso pasa porque está paralelo al plano de proyección. Como pueden ver en el primer caso, no tenemos verdadera magnitud ni en la proyección vertical ni en la horizontal. Y eso pasa porque la recta está oblicua a ambos planos de proyección. No está paralelo a nada. Entonces no podemos ver en su verdadera dimensión en ninguna proyección. Sin embargo, en los otros casos donde tenemos rectas que son paralelas a algún plano, ahí nos permite ver. En el final del semestre, ojalá que nos alcance el tiempo, vamos a trabajar también con verdaderas magnitudes. ¿Por qué son importantes las verdaderas magnitudes? Por ejemplo, imagínense que tienen que construir una casa y tienen que hacer el techo de una casa, ¿verdad? En Paraguay llueve mucho, por lo tanto los techos tienen que ser inclinados, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer el diseño de una casa, un techo inclinado a 4 aguas, a 2 aguas, a las aguas que quieran, las aguas son las inclinaciones, no sé si ya saben eso, pero igual les explico. Si una casa es así, ¿sí? Tiene 2 aguas. Entonces las aguas son las faldas o las inclinaciones que tiene. Entonces tienen que hacer, imagínense, el techo de una casa. Y es así. Pero ustedes saben, y todos sabemos, que si ustedes miden los tirantes o los palos que van a sostener la casa, si miden en el piso nomás, van a tener menor longitud. Ustedes tienen que lograr entender cuánto mide esa viga desde la punta del techo hasta la casa oblicuamente. Pero para lograr eso necesitan colocar de alguna manera que esté paralelo a algo para poder medir. Entonces, en esos casos necesitamos saber la verdadera dimensión de algo, su verdadera longitud, lo que realmente mide, para poder calcular cuánto de largo tiene la viga y poder comprar la madera para poder hacer el techo. Si ustedes se equivocan y toman esa medida no inclinado, sino que la miden en el plano de arriba sin considerar que está inclinado, le va a faltar pedazo de viga cuando lleguen a la obra. Y si ustedes midieron en plano que tenía 2 metros de largo la viga y luego se dieron cuenta que al estar inclinado en realidad tiene 2,50 metros y ustedes pidieron por 2 metros, está mal. Entonces por eso es ya la aplicación de para qué les va a servir la verdadera magnitud. Estamos en primer curso recién, esto van a aplicar más adelante. Pero más o menos para que vayan viendo por qué es importante saber cuánto mide. Cuando significa la posición, significa esto, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto, había un ejercicio que decía, creo que era el 8, no sé cuál era, decía, bueno, determinar, representar en la figura descriptiva la recta AB, no sé, estoy mintiendo, y determinar la posición. Entonces, la posición es esto. Entonces, ustedes representan la figura descriptiva, mira, esta recta, su proyección
horizontal es paralela a la línea de tierra y su proyección vertical es oblicua, por lo tanto es una recta frontal. Entonces tienen que poner recta frontal, recta cualquiera, recta, la posición que tenga. Eso es la posición cuando se le pregunta. También puede estar referida a, si estamos hablando de puntos, está referida a si se encuentra en el primer diedro, segundo diedro, tercer diedro, en el plano de proyección, en la línea de tierra. Pero cuando hablamos de recta, significa estas posiciones, si una recta cualquiera, si una recta frontal, si una recta horizontal, etc. A eso se refiere. Luego tenemos la última posición relacionada a lo paralelo, es decir, tenemos una recta que es oblicua a todo. Luego tenemos tres rectas, la recta horizontal, la recta frontal y la recta fronto-horizontal, que consideran características de paralelismo. Es decir, son paralelas a algo. Entonces tenemos la recta horizontal, que es paralela al plano de proyección horizontal, la recta frontal, que es paralela al plano de proyección vertical, y la recta fronto-horizontal, que es paralela a ambos planos de proyección. Y podemos ver ahí en la figura descriptiva, ¿sí? Con este tipo de posiciones vamos a seguir avanzando y vamos a ir determinando después, por eso no les di ningún ejercicio de recta fronto horizontal, porque para determinar las trazas y demás cosas tiene otro procedimiento, ¿sí? Pero sí tenemos que conocer que existen rectas fronto horizontales que lo que hacen es tener ambas proyecciones paralelas a la línea de tierra. Como pueden ver a la derecha, ahí está como se ve en la figura espacial, y por lo tanto en la figura descriptiva ambas proyecciones ven su verdadera magnitud. Para saber de qué tipo es, vemos la proyección, claro. Para identificar cuál es la posición de la recta, ustedes tienen que ver las proyecciones. Por ejemplo, de nuevo voy a la recta horizontal, a la recta frontal. Mira, en este caso en la recta frontal yo tengo mi proyección horizontal, que es paralela a la línea de tierra, y mi proyección vertical, que es oblicua. Por lo tanto, entonces es una recta frontal. Ese análisis tienen que hacer considerando las proyecciones. En una recta frontal horizontal tienen ambas proyecciones, horizontal y vertical, paralelas. Entonces ese análisis es el que tienen que hacer. ¿Cómo es la proyección vertical? Es oblicua, es paralela, es perpendicular, se reduce a un punto. Esa es la consideración que tienen que tener. Vamos a llegar ahora a los ejercicios, al final de esto, ¿sí? Los ejercicios que entregaron en la entrega 4. Bueno, tenemos entonces una recta cualquiera, ambas son oblicuas a la línea de tierra, rectas que consideran paralelismo, una recta horizontal, paralela al plano de proyección horizontal, una recta frontal, paralela al plano de proyección vertical, y una recta fronto horizontal, paralela a ambos planos. Luego tenemos la característica de perpendicularidad. Nosotros el primer día de clase, los primeros 2 días de clase repasamos estos conceptos. Es importante que sepan y diferencien entre qué es paralelo y qué es perpendicular. Esa especificación yo ya no puedo hacerle, yo no puedo todo el tiempo aclararles qué es paralelo, ustedes ya tienen que saber, porque eso es básico del colegio, ¿verdad? Entonces, la característica de que algo sea perpendicular a otra cosa significa entonces que el encuentro que se da a 90 grados. Entonces, si yo tengo, imagínense mi celular, es el plano de proyección horizontal, y esta regla es el plano de proyección vertical, y al encontrarse lo hacen exactamente 90 grados, por lo tanto estos dos son perpendiculares entre sí. Entonces esta característica de ser perpendicular, tenemos acá la primera recta, es la recta vertical, pueden ver acá en el ejemplo en la figura espacial. En la recta vertical es perpendicular al plano de proyección horizontal. ¿Por qué no tiene la referencia al vertical? Porque es obvio, o da por sentado, de que si es perpendicular al plano de proyección horizontal, sí o sí va a ser paralelo al plano de proyección vertical. ¿Por qué? Porque el plano vertical y el horizontal se juntan también de manera perpendicular o se encuentran de manera perpendicular. Por lo tanto, van a responder de la misma forma. Entonces, una recta vertical, quiero que se imaginen una columna. Entonces, tienen una columna, eso es una recta vertical, que lo que hace es encontrarse con el piso exactamente a 90 grados. Por lo tanto, en la figura descriptiva, ¿qué pasa? Vemos que la proyección vertical se reduce a un punto. Quiero que se imaginen cómo se ve una recta. Tengo acá mi lápiz. Esta va a ser la recta vertical. ¿Cómo yo veo una recta? Si estoy mirando la proyección horizontal, voy a girar esto, van a ver, ¿sí? Reducido desde acá, no sale, pero ahí a un punto. Algo que es una recta, si lo vemos desde arriba, se reduce a un punto. Entonces, eso es lo que se representa en la figura descriptiva. Vemos entonces que una recta vertical, al estar en el espacio, es perpendicular al plano de proyección horizontal,
Y en la figura descriptiva vemos que la proyección horizontal se reduce a un punto y la proyección vertical se ve en verdadera magnitud y sigue siendo una recta. Imagínense una columna. Entonces, una recta vertical es como una columna. La siguiente posición que considera también lo perpendicular es una recta de punta. De nuevo, se van a dar cuenta acá en este caso que la recta vertical y la recta de punta son opuestas. ¿Sí? Tienen una relación, pero opuestas. Entonces, si la recta vertical es como una columna, la recta de punta es como una viga. ¿Sí? Entonces, para que empiecen a hacer relaciones. La viga, entonces, lo que tenemos una recta de punta es que en vez de estar así, que es una columna en la recta vertical, la recta de punta está acostadita o es una viga o está en horizontal. Por lo tanto, va a pasar lo mismo que pasaba con la recta vertical, que una de sus proyecciones se reduce a un punto, en este caso, la proyección vertical se reduce a un punto. Y está perpendicular al plano de proyección vertical, por lo tanto está paralelo al horizontal, y en la proyección horizontal vemos su verdadera magnitud. Tenemos ya entonces dos rectas, una recta vertical y una recta de punta, y ambas consideran la característica de perpendicularidad. Y por último tenemos la recta de perfil. Generalmente estas son las más difíciles de resolver. Ahora en la prueba no les voy a poner ejercicio de recta de perfil, vamos a practicar más, así que no se preocupen por eso, pero vamos a seguir trabajando con la recta de perfil. ¿Cómo son las rectas de perfil? Son todas aquellas rectas que no son ninguna de las anteriores, es decir, no es cualquiera, no es horizontal, no es frontal, no es vertical, no es de punta, no es front horizontal, y la recta, para que pueda ser una recta de perfil, tiene que poder estar contenida en un plano que es perpendicular a ambos planos de proyección, y ese plano se suele llamar plano auxiliar o plano de tercera proyección también, ¿verdad? Porque tenemos, acuérdense, dos planos nomás. Entonces tenemos un plano horizontal y un plano vertical. Entonces tenemos solamente dos planos, y este tercer plano lo que hace es completar esta tercera dimensión, que es la que se da acá. Entonces ahí pueden ver en la figura espacial, ¿sí? Entonces tenemos un tercer plano que lo que hace es ayudarnos a representar cosas que no podemos ver en el plano vertical y en el plano horizontal, como un plano auxiliar. Y nos sirve para las rectas de perfil. ¿Cómo vemos una recta de perfil en la figura descriptiva? Ahí pueden ver ambas proyecciones son perpendiculares a la línea de tierra y ambas proyecciones coinciden en la misma línea proyectante. Entonces una recta de perfil se ve así. Pero en ninguna de las dos proyecciones vemos su verdadera magnitud, ni vemos las trazas, por lo tanto por eso es que tenemos que hacer ese giro y demás cuestiones, procedimientos diferentes. Con eso terminamos de repasar las 7 posiciones particulares. Voy de nuevo al principio, tenemos entonces una recta cualquiera que es oblicua a ambos planos de proyección, la característica de paralelismo que tiene recta horizontal, paralela al horizontal, una recta frontal que es paralela al vertical, y una recta frontal horizontal que es paralela a ambos planos de proyección. Luego tenemos característica de perpendicularidad, tenemos rectas verticales que es perpendicular al horizontal, recta de punta perpendicular al vertical, y recta de perfil donde la recta está contenida en un tercer plano. Y entonces tenemos las 7 características que luego en los ejercicios se pueden ir viendo. Respondiendo a la pregunta que hicieron hace rato, ¿cómo sabemos, cómo identificamos qué posición tiene la recta? Viendo sus proyecciones. Entonces, si yo me doy cuenta que el ejercicio que estoy haciendo tiene su proyección horizontal, apaguen sus micrófonos, porfa. Si yo estoy, el ejercicio que yo estoy haciendo, estoy viendo que su proyección horizontal es paralela a la línea de tierra y su vertical es oblicua, entonces quiere decir que es una recta frontal. ¿Sí? Entonces, también recuerden que todos los ejemplos Si que no se se dan... complica, si sabe que es mucho más fácil de usar Zoom y ella quiere usar una plataforma que mira, ella no sabe usar y otra puta. La persona que está diciendo improperio contra mi persona, estoy escuchando todo, porque se escucha. Así que es importante que si me quieren decir algo me digan, y si no me quieren decir nada, apaguen su micrófono para que yo no escuche, ¿sí? En el marco del respeto. Yo, si le digo algo, le digo de frente, así que porfa, vamos a respetarnos. Para contestar la pregunta del compañero que está enojado porque elegí la otra plataforma es la plataforma oficial de la universidad. Por lo tanto, la universidad y los directivos nos piden que utilicemos esa plataforma porque esa es la herramienta que se habilita. La otra ventaja que tiene la otra plataforma es que no tiene límite de tiempo y no tiene límite de participantes. Nosotros somos 117 personas en este curso. Si los 117 participamos, no vamos a entrar en la reunión de Zoom porque entran solo 100 personas. Le estamos excluyendo a 17 compañeros y compañeras
porque no entran, y eso no puede ser. Por eso es la opción primera, y además que esto tiene solamente 40 minutos de tiempo. Sí, yo creo que son lo suficientemente grandes para entender. Vuelvo a decir, si alguien tiene algo que decirme, por favor, decirme de frente, o si no, apaguen sus micrófonos para respetarnos. ¿Sí? Bueno, voy a continuar, entonces continuamos con la perpendicularidad, rectas verticales de puntas y rectas de perfil. Tenemos entonces las 7 posiciones particulares que puede tomar una recta en el espacio. Ahora, siguiente cuestión que tenemos que... No, tranqui, Damián, no te preocupes. Si su compañero es maleducado, yo no tengo nada que hacer porque, bueno, la educación viene de la casa y viene del colegio y todo, así que yo no... más que educarle en geometría descriptiva y tal vez aportarle un poco más, no escapa de mis manos si son groseros y son maleducados. Es una pena, pero bueno. Sí tiene límite de tiempo, en 40 minutos se corta Talía. Ahora lo que está haciendo Zoom es regalar reuniones más largas, pero no todas. A mí me tocó la clase pasada, el viernes pasado hice una clase de urbanismo a los chicos de tercero, donde me regalaron una reunión sin límite. Pero todas las otras reuniones que tuve siempre se cortan en 40 minutos. Así que si se corta, probablemente se corte, si se cortan 40 minutos, voy a generar una nueva reunión y les dejo el link de nuevo para que entren y cerrar. Se debe tener en cuenta la ubicación del punto en el diedro para identificar el tipo de recta. Para identificar el tipo de recta, lo que tienen que considerar son las proyecciones de la recta. Entonces tienen que analizar las proyecciones. ¿Cómo yo veo? Quiero que vean acá en el ejemplo de recta de perfil, cómo yo veo la proyección horizontal de mi recta, que no sé qué es. Mira un poco, la proyección horizontal de mi recta es perpendicular a la línea de tierra y la proyección vertical también es perpendicular, por lo tanto una recta de perfil. Lo que tienen que analizar para identificar la posición de la recta son las proyecciones de la recta. La recta puede estar compuesta por 2 puntos. Generalmente lo que yo hago es darle 2 puntos que unen una recta. Pero lo que a nosotros nos interesa es, cuando estamos hablando de recta, ya no estamos hablando de los puntos de manera independiente, sino que estamos hablando de la unión de los 2 puntos que hacen la recta. Recuerden las primeras 2 clases cuando vimos definiciones. ¿Qué es un punto y qué es una recta? Un punto es una posición en el espacio, no tiene largo, ancho ni alto, ¿sí? Entonces una posición, eso es un punto, y sin embargo una recta es la unión de 2 puntos en la línea más corta y sí tiene largo, no tiene ancho y no tiene alto. Entonces cuando hablamos de rectas estamos hablando de esto. ¿Sí? Entonces, esa diferencia también tienen que tener. Por eso, las primeras clases repasamos conceptos teóricos. No tienen que olvidarse que todo lo teórico que nosotros damos, eso se refleja en la práctica. Entonces, por eso es importante la teoría. También es importante que sepan que solamente en esta prueba se va a considerar cosas teóricas. De todas las preguntas o de todos los ejercicios que van a hacer hoy en la prueba, solamente hay una que es teórica. Tienen 5 ejercicios, 5 puntos que resolver, de los cuales una es teórica solamente por esta vez y todas las otras pruebas van a ser solo prácticas. Pero me parece importante la teoría porque si saben la teoría van a poder resolver los ejercicios. Entonces, solamente en esta prueba lo teórico, después ya no, pero es importante que sepan que todo lo teórico se refleja en lo práctico. Bueno, pasamos entonces de las posiciones y después hay otras condiciones que son importantes. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta en la figura descriptiva? Estamos en la figura descriptiva cuando 2 rectas son concurrentes. ¿Qué significa que 2 rectas sean concurrentes? Significa que tienen un punto en común. En este caso tengo una recta que es mi bolígrafo y en otro punto una recta que es el lápiz. Y en ese punto donde se intersectan, donde se cruzan, es el punto de intersección. Si se tocan, si tienen un punto de intersección estas 2 rectas, quiere decir que son concurrentes, que concurren en un mismo punto. Sí, o sea, todo lo que sale en la prueba es todo lo que dimos. Todo, desde el primer día de clase hasta la última clase que es esta. Todo lo que dimos, que es puntos y rectas. Sí, eso es lo que sale en la prueba. Todo lo que ya vimos. Bueno, entonces para saber si estamos en el espacio, como pueden ver ahí en la figura a la derecha, es fácil identificar cuando son rectas concurrentes porque tenemos que ver que se toquen. ¿Sí? Entonces cuando estamos en 3 dimensiones, así yo puedo identificar si 2 rectas son concurrentes porque se están tocando o 2 rectas, si pueden mirar acá, no son concurrentes porque hay una distancia entre las 2 rectas. Pero ¿qué pasa en la figura descriptiva?
Acuérdense que en la figura descriptiva lo que hacemos es este planito o estos planos que pueden ver ahí en la figura espacial, doblamos como un libro, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que empezamos a perder del espacio. No nos podemos dar cuenta si las rectas realmente se tocan o no se tocan. Yo ya alcé los ejercicios de la entrega 4. Ayer alcé. Está ya en el aula virtual para que revisen y ahora vamos a repasar los ejercicios de la entrega 4, uno por uno. Pero igual los ejercicios ya están disponibles desde ayer. Entonces, ¿cómo sabemos cuando dos rectas son concurrentes en la figura descriptiva? Uno es que las proyecciones que se cruzan deben ser homónimas, es decir, se tiene que cruzar proyección horizontal de S, S1, y proyección horizontal de F, que es el ejemplo, F1, se tienen que cruzar, homónimas se cruzan. Entonces, si yo cruzo F1 con S1, tengo un punto de intersección que también va a ser horizontal, que es P1. Y para que sea concurrente, quiere decir que este punto de intersección está en la misma línea proyectante que el punto de intersección en la proyección vertical o en la otra proyección, donde también se cruzan solamente proyecciones homónimas. Entonces tengo S2 que se cruza con F2 y en ese punto tengo el punto 2 que es el punto de intersección y coinciden en la misma línea. Voy a ver si puedo dibujarles en qué casos no se da. Yo creo que eso ya está en el video, pero igual de todas formas. Si yo tengo acá, imagínense que esta recta que estoy dibujando es S1. Y tengo acá la otra recta, que esta recta es F2. Es decir, yo tengo la proyección horizontal de S y la proyección vertical de F que se cruzan. Entonces, en este punto se cruzan. Luego tengo acá la línea proyectante igual y acá coinciden. Acá tengo S2 y acá tengo F1. Mi pregunta es, ¿son concurrentes estas rectas que yo dibujé? Pueden hablar ahora si quieren, sin decir groserías, por favor, sin tratarle mal a la profesora, pero pedirles que hagan un comentario. ¿Son o no concurrentes estas rectas? No. Sebastián, ¿por qué no son concurrentes estas rectas? No son. No son, exactamente, no son. ¿Por qué no son concurrentes? ¿Qué significa? ¿Por qué están así? ¿Por qué aparentemente sí son? Sí, porque las proyecciones no son las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Esto significa que yo tengo una recta S que está en el tercer diedro y tengo una recta F que está en el primer diedro. Entonces quiere decir que tengo dos rectas que están en dos diedros distintos y que solamente porque nuestro plano se dobla, ¿sí? Se dobla para poder representar la figura descriptiva, coinciden, pero no están en el mismo espacio. No son rectas que se tocan en el espacio y concurren, sino quiere decir que mi recta S está en el tercer diedro, mi recta F está en el primer diedro y casualmente coinciden en ese punto. Bueno, dice que ahora me llegó un mensaje que en 10 minutos va a terminar la reunión, porque dura 40 nomás, así que se va a volver a conectar o sea, cuando se corta voy a volver ay, no sé cómo sacar. Permiso, profe. Se Nosotros tuvimos una reunión ayer de más de 40 minutos, o sea, es aleatorio, podemos probar si tarda, Sí, si es que da me llegó más. ahora la notificación, pues. Se está quedando sin tiempo, porque lo que pasa es que Zoom quiere que yo les pague para que sea sin límite de tiempo. Y su profesora Ah, gana bueno. entonces no puede. Pero si se corta, voy a hacer una nueva reunión y voy a habilitar de nuevo el link para que ustedes entren otra vez. ¿Sí? Porque no vamos a terminar en 10 minutos. Así que tranquilo con eso. Bueno, Genial, entonces, profe, gracias. dale. Entonces pueden ver que se dan estas diferencias. Entonces lo que ustedes tienen que darse cuenta para que dos rectas sean concurrentes es que las proyecciones que se tocan sean homónimas, es decir, los unos con los unos, los dos con los dos, y que ese punto de intersección esté en la misma línea proyectada. A ver, vamos a borrar entonces esto. Y pasamos al siguiente. ¿Qué pasa cuando aparentemente dos rectas son paralelas? Se tiene que dar lo mismo que el anterior. Las homónimas deben ser paralelas. Es decir, si yo tengo una recta M y una recta S, y la pregunta del ejercicio es, me pregunta,
puede corroborar que las rectas M y S son paralelas, o las rectas M y S son paralelas o no. Y cómo usted sabe si son paralelas, es que las homónimas son paralelas entre sí. Entonces, sí o sí, el 2 con el 2 tienen que ser paralelos, el 1 con el 1 ser paralelos. ¿Qué significa ser paralelos? Que aunque yo extienda hasta el infinito, nunca se van a cruzar ni tocar. Son líneas que tienen la misma dirección. Entonces, como yo sé que dos rectas son paralelas, es cuando sus proyecciones homónimas son paralelas entre sí. Y luego tenemos la recta de perfil, que acá lo importante para saber si una recta de perfil es paralela a otra recta de perfil es que en la tercera proyección deben ser paralelas. Es decir, si yo tengo este ejemplo acá de las rectas PQ, yo no puedo saber si PQ en realidad son paralelas o no, porque yo no tengo la tercera proyección. Entonces lo que tengo que hacer es determinar la tercera proyección de Q por un lado, determinar la tercera proyección de P, y si en la tercera proyección ambas son paralelas, ahí recién estamos hablando de que estas dos rectas de perfil son paralelas entre sí. Entonces ahí tenemos tres condiciones que se pueden dar. Por un lado, cómo o cuándo dos rectas pueden ser concurrentes, cómo o cuándo dos rectas pueden ser paralelas, y en el caso particular de las rectas de perfil, cómo dos rectas de perfil son paralelas, pero en la tercera proyección. Exacto. Porque no, dice Gustavo, no son porque por las mismas proyecciones. Entonces, vamos a repasar ahora los ejercicios. Yo creo que se va a... Dice que quedan 6 minutos de la reunión. Antes que se corte, no sé si puedo hacer ya otra reunión al mismo tiempo. Sí. Voy a hacer ya otra reunión. Ya les voy a pasar acá en el chat para no separarnos. Voy a agendar ya una reunión. Geo1 va a empezar ahora, 10:40, ¿qué hora es? 10:50 y va a terminar 11:30. Ok, les voy a pasar ya ahora. Ok, ya estoy agendando la reunión, la siguiente para ahora, para la otra parte. Copiar invitación y ahí ya les pasé. Ay no, esperen, para todos. ¿Por qué no me deja? Ahí. Ahí les pasé el link de la nueva reunión, si se corta esta. Entonces copien, porfa, porque se va a cerrar la reunión. Ahí está el link de la siguiente reunión donde nos vamos a conectar cuando se corta esta y nos quedan 5 minutos de esta reunión. Entonces en este otro link nos vamos a la siguiente reunión para terminar con los ejercicios. Bueno, estábamos entonces estamos por explicar los ejercicios, ok, estamos acá. Entonces estamos ya en la entrega 4, que es lo que ustedes ya hicieron. Los ejercicios resueltos ya están en el aula virtual desde ayer para que ustedes puedan revisar y corroborar. El primer ejercicio, el ejercicio 8, ya resolvimos en el video pasado, pero igual de todas formas les voy a explicar otra vez. En este caso lo que hace el ejercicio es entregarnos un punto A, ¿sí? Entonces nos da los datos de un punto A y nos pide que por ese punto A tracemos una recta AB, y esta recta AB tiene que ser paralela a la recta CD. Y la información de la recta CD ya nos da el ejercicio. Entonces nosotros ya sabemos que para que dos rectas sean paralelas, sus proyecciones homónimas deben ser paralelas entre sí. Lo que hacemos entonces es representar los datos que tenemos, un punto A ubicado en la posición 2. Entonces, voy a empezar a dibujar para que puedan ver. Entonces, si este es mi 0, yo me muevo 1, 2, y ahí está la posición del 2. Tengo alejamiento positivo, por lo tanto, debajo de la línea de tierra. Entonces, voy 1, 2, tengo ahí a 1, y cota positiva también, entonces hacia arriba 1, 2. Tengo representado entonces mi punto A 1 y A2. El punto B, lo único que me da es que está en la posición 0. Quiere decir que el punto B está en algún lugar de esta posición. No sabemos, o el ejercicio no da los otros datos. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo que es paralela. Entonces, ustedes tienen que poder encontrar la solución de esos datos que no están ahí. Y luego sí nos da la información de la otra recta CD, que es nuestra referencia, porque dice, trazar por un punto A una recta AB paralela a la recta CD. Entonces la recta CD sí está la información. Tenemos entonces el punto C ubicado en negativo 1 la posición, tiene un alejamiento negativo, por lo tanto va sobre la línea de tierra, y tiene cota positiva, entonces sobre la línea de tierra 3.
Acá tengo entonces C1 y C2. Y luego el punto D, que está ubicado en la posición 3, 1, 2, 3, tiene un alejamiento de 0, por lo tanto, proyección horizontal sobre la línea de tierra y una cota negativa. Entonces ahí. Y lo que hago es unir o representar mi recta CD. Para eso lo que hago es unir proyecciones homónimas. 1 entonces, C1 con D1, acá está. Y 1, C2 con D2, acá está. Ya tengo entonces mi recta CD. Y ahora lo que tengo que hacer es trazar rectas paralelas según las proyecciones homónimas. Entonces yo sé que yo tengo que hacer una paralela a C1 de 1 y que pase por A1, porque son homónimas. Entonces lo que yo hago es trazar una recta paralela a esta y que pase por A1 y que pueda ubicar yo en el punto 0 de B dónde está. Entonces, si este es paralelo a este, quiere decir que B1 se encuentra en esta posición. Si yo le quiero dar número, más o menos esto representa 1,2, 1,3 más o menos sería la posición del alejamiento positivo para que B1 esté ahí, coincida con A1 y sea paralela a CD1. Y lo mismo hago para la proyección vertical. Tengo C2 con D2. Esta línea que tengo acá. Y lo que hago es entonces trazar una paralela que pasa por A2 hasta B. Se está por cortar la reunión, les cuento. Así que nos vamos a cambiar en breves minutos. Tenemos entonces para determinar este ejercicio, lo que hacemos es trazar paralelas que pasen por el punto A, uniendo con el punto B en referencia a la recta CD. El ejercicio pide solo eso, no se determina traza, no se determina diedro, solamente trazar por un punto A una recta AB paralela a CD. Entonces, ¿hay preguntas sobre el ejercicio 8? ¿Hay algo que nos quedó claro? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿No? ¿Ni una pregunta? ¿Nada? ¿Se entendió? Bueno, si no hay preguntas sobre el 8, pasamos entonces al siguiente, ¿sí? A ver, si no hay preguntas sobre el 8, ¿no hay? Pasamos entonces voy a borrar las notas. Pasamos entonces al ejercicio 9, que lo que hace es entregarnos cierta información y también nos piden rectas paralelas. Más o menos el mismo ejercicio. Entonces nos dice el ejercicio 9 que tenemos un punto E y que por ese punto E tenemos que trazar una recta paralela a FG. ¿Sí? Es igual al ejercicio anterior, solamente que con otros datos. Entonces tenemos un punto E que dice que está ubicado en la posición 2,5, entonces si este es el 0, para mí, este es el 1, este es el 2, este es 2,5, y ahí lo que hago es representar el alejamiento y la cota, entonces tengo 1,5 de alejamiento y 1,5 de cota, por lo tanto ahí tengo representado mi punto E. E1 y E2. Siguiente dice que tengo una recta FG.